datos, voces, imágenes, como para entender la trascendencia de esta obra que se inaugura en un rato nada más allí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Aquí estamos en la mesa, por supuesto, con Rulo de la Torre, y le agradecemos mucho a Juan José Carvajales, especialista en temas que tienen que ver con energía. Aparte, veo que trajo de todo, va a ser una charla muy didáctica, titular de la consultora Passepartout. Gracias por venir hoy. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia y feliz Día de la Patria. Igualmente, feliz Día de la Patria para todos y para todas. Bueno, ¿cómo definirías, para abrir un poco, cómo definirías esto que está ocurriendo hoy en Saliqueló, la trascendencia de esta obra? Hoy ciertamente es un hecho histórico. La obra tiene relevancia por 4 aspectos principalmente. Uno, intrínseco, lo que constituye una obra de envergadura, una obra de infraestructura de este porte. Otro aspecto es más sistémico porque se inserta en lo que es el sector de gas y petróleo en Argentina. Un tercer aspecto es los impactos en la macroeconomía y en las cuentas públicas del Estado. Y el cuarto aspecto es más político. En cuanto a lo primero, la obra en sí, sabemos de la magnitud, son 570 kilómetros, como decías, atravesando 4 provincias, un cruce de río, y sobre todo que se hizo en tiempo acotado. Entonces, esa obra que hubiera demandado más de 20 meses se hizo en menos de la mitad. Sí. Y además va a transportar entre 11 millones y 20 millones de metros cúbicos día, que es más gas para los centros de consumo. El segundo aspecto, que es más estructural o sistémico, es relativo a que esta obra va a destrabar otras obras de infraestructura que van a permitir que todos nuestros recursos puedan llegar a la potencialidad que tienen, específicamente los de Vaca Muerta, en Neuquén. Hay obras tanto en gasoductos que vienen después y en oleoductos que está haciendo el sector privado que van a poner en acción esos recursos, le van a agregar valor, monetizarlo para llegar a la demanda interna y en algún momento también a la exportación. El tercer aspecto es sobre las cuentas públicas, porque este gas que se va a inyectar a partir de hoy reemplaza gas que se importa, gas licuado GNL, sí, que es mucho más costoso y que se pagan dólares. Entonces, para el Estado eso es ahorro y menos subsidios. En un momento crítico, En un momento súper crítico, negociación con el fondo, claro, las reservas. Dólares, etc. Y el cuarto aspecto es más político y tiene que ver con la foto que vamos a ver dentro de un rato, pero sobre todo con cierto consenso que hay en la dirigencia política de las 2 grandes coaliciones de gobierno, de que esta obra había que hacerla, sí, y la crítica es porque no se hizo antes, pero había que hacerla y que las obras que le siguen también son súper necesarias para seguir desarrollando todo el potencial productivo. Bien. Juan José, digamos que aparte de consultor, tuviste un rol en el sector público como subsecretario de Hidrocarburos y creo que en la misma etapa donde esto se empezó a proyectar, ¿no? Sí, al inicio de esta gestión. Exactamente, al inicio de esta gestión, año 2020, decíamos Plan Gas. Te quería preguntar, esto que yo creo que todos empiezan a entender de a poco la enorme importancia que tiene este gasoducto. ¿En qué momento se advirtió la necesidad de hacerlo, de hacer este gasoducto por la importancia que tenía? Vimos recién en una de las filmaciones cuando la expresidenta Cristina Fernández anuncia la renacionalización de YPF y que fue eso concomitante con descubrir Vaca Muerta, ¿sí? O sea, poder hacerlo rentable la explotación de los recursos no convencionales. Eso empieza en el año 2013. Ya a fines del año 2015 era notorio que esos recursos iban a saturar la capacidad de transporte. Ahí hay un cambio de administración. El gobierno anterior hace un nuevo plan de estímulo que se llamó Resolución 46 y cuando eso se advirtió ya en 2018 empezó a elaborar una licitación para ampliar este gasoducto, se iba a llamar Gasoducto del Centro, pero esa licitación nunca llegó a adjudicarse. Estuvo diseñada en parte, faltaban estudios y tenía un esquema financiado por el sector privado, ¿sí? Lo que eran los parecido a los contratos público-privados sí, que no funcionaron finalmente por la macroeconomía y por el diseño propio que tenía. Que no funcionaron ni aquí ni en el resto del mundo. Digamos, inclusive dio lugar a varias investigaciones por, digamos, irregularidades en los contratos, ¿no? Entonces, cuando cambia la administración,
pedimos esos estudios, los estudios no estaban, y ahí viene la pandemia. Entonces, el gobierno actual en un momento decide armar un sistema de obras en gasoductos, se llama Sistema Transportar, que está este gasoducto Néstor Kirchner y otras obras, pero bajo una modalidad de obra pública, o sea, con financiamiento del Estado, que va a tomar una parte del aporte a las grandes fortunas, de aporte solidario, y otra parte de fondos presupuestarios. Se le otorga la concesión a Enarsa, que es quien llama a la licitación para que empresas privadas construyan ese gasoducto. Enarsa, empresa estatal. Empresa estatal, exactamente. A mí me parece muy importante, y de hecho estaba esperando para plantear esto, ¿no? Que subyace, pero que obviamente la mayoría de los medios de comunicación hoy en Argentina no lo van a destacar, porque es parte de lo que está en discusión en las próximas elecciones y demás, que es la discusión por el rol del Estado. A punto de partida decíamos YPF, la nacionalización, la decisión que toma Cristina en su momento, pero todo este proceso, si bien participaron empresas privadas, estuvo conducido por Energía Argentina, es decir, es fundamental entender el rol del Estado en este momento y en lo que será la administración, imagino que también, ¿no? De los recursos, digo. Sí, y este es un caso más de una serie de manifestaciones donde esa vinculación entre el Estado y el mercado se pone en tensión y donde hay que tomar decisiones. Aquí era quién va a hacer la obra, quién la va a conducir, como decías vos. Pero este no deja de ser un ejemplo de otros que vendrán, porque se están dando vencimientos de concesiones dadas en los 90, 25, 30 años, y ahí, bueno, la sociedad tendrá que tomar esa decisión. ¿Se prorrogan esas concesiones a empresas contratistas privados? Sí. ¿Lo toma el Estado? ¿Tiene el Estado espaldas para tomar todo eso? ¿Por qué decís que la toma la sociedad? ¿Por las elecciones? Porque en realidad no hay planteamientos claros acerca de qué se quiere hacer con esto, ¿no? Si bien estamos viendo lo que sucede hoy, nadie ha dicho tenemos que nacionalizar todo aquello que se privatizó en los 90, cuyas concesiones empiezan a vencer ahora. En muchos casos entiendo que son quienes fijan en parte el precio de la energía, ¿no? Sí, digo la sociedad porque son decisiones estratégicas, ¿sí? Estructurales. Entonces, bueno, en un contexto de eleccionario es una buena oportunidad para exigir a los candidatos definiciones en este sentido. Bien. Cuando hablamos de concesiones, aclaremos, estamos hablando de centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, ¿qué más? Sí, transporte de energía eléctrica y de gas, distribución de energía eléctrica y de gas, puertos. Todas estas empresas que fueron privatizadas fundamentalmente a partir del 93, 94, claro, hoy están cumpliendo 30 años, entonces ahí o se renueva o se replantean esos contratos. Juan José, quería aprovechar ahí que trajiste una serie de... No quiero llamarlos juguetitos le voy a pedir a los compañeros de las cámaras a ver si podemos enfocar y nos expliques un poquito qué es lo que significa, qué es lo que representa eso que tenés sobre la mesa a tu izquierda. Tienen un privilegio, les traje el gasoducto. Ah, muy bien. Aquí está el gasoducto, presidente Néstor Kirchner. El gasoducto está en los estudios de Canal 7. Sí, suelen ser redondos, ¿eh? Pero bueno, ¿de dónde sale? Para explicar a la audiencia. Tenemos Vaca Muerta en Neuquén, que es una formación de hidrocarburos que encuentra una forma de ser explotada, lo que se llama la roca madre, a partir de desarrollos en Estados Unidos. Entonces aquí llega allá en 2011 y empezamos a explotar, ¿no? con perforaciones, y eso hace que en un momento, después del plan Gas-AR que contábamos, eso fuera necesario ampliar la red de transporte. Ya había otros, el Neuva 1, el Neuva 2, San Martín que viene del sur, el de TGN que va al norte. Pero ahora hacemos esto y cuando tenemos el gasoducto etapa 1, nos falta el etapa 2, que lleva de Buenos Aires hasta Santa Fe. Es el doble de extensión prácticamente, ¿no? Prácticamente el doble de extensión. Y la tercera obra en relevancia, de la cual vamos a escuchar a partir de ahora, se llama la reversión de un gasoducto que ya existe, que va al norte del país. Se llama gasoducto del norte y que lo opera TGN, que está pensado a la inversa, para importar gas desde Bolivia. Y como la cuenca del norte y Bolivia están en franco declino, lo que tenemos que hacer es algunas obras menores de compresoras, algunos loops, ampliaciones, para poder llevar desde Vaca Muerta gas al norte del país. ¿Y todo esto para qué? Para reemplazar Bolivia
Y como decíamos hoy, para reemplazar el gas que viene en barquitos, ¿sí? El gas, de gas natural licuado o LNG. ¿Por qué? Porque eso viene para completar la demanda de invierno, donde nos falta todavía gas. En verano no, ya lo estamos exportando a Chile, pero en invierno nos falta, y también otros barcos que traen líquidos, como gasoil, fuel oil, para generar energía eléctrica. Esos son los destinos del gas importado. Entonces, todo este desarrollo de infraestructura va a permitir en el mediano plazo ir reemplazando esa importación costosa. Bien. Hay un tema que... Te voy a poner un punto. Vamos a hacer un recuerdo y vamos a volver a un recuerdo importante, que es el punto de partida de todo esto, y que en su momento, cuando en el año 2012 la entonces presidenta Cristina Kirchner anunciaba la reestatización de la mayor parte de la empresa YPF, generó obviamente muchas críticas, ¿no? Había quienes se oponían a esa idea que nos trae hasta este momento. Recordemos cómo lo anunciaba. Mi responsabilidad es conducir con seriedad y responsabilidad los destinos de la República, en donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nuestra histórica empresa petrolera, tiene un rol muy importante que cumplir. Quiero mencionar que no estamos ante un hecho inédito. En realidad, en América Latina somos el único país, reitero, que no maneja, y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privadas. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada, y cuando digo esto también quiero hacer una autocrítica de nosotros los argentinos, que durante mucho tiempo en distintos sectores de la economía manejados por el Estado, lo manejamos con un criterio casi partidario o de política, que terminó sirviendo y dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar los recursos del Estado. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. Una decisión clave, la que se anunciaba en ese momento, que no fue sencilla y que me parece tomó además mucha magnitud, mucha importancia en la pandemia y en lo que fue el momento de la guerra, ¿no? Donde el mundo buscaba energía y nosotros aquí teníamos justamente, y teníamos este obstáculo, el que hoy, digamos, en cierta manera se está desandando con este gasoducto. Claro, ahí tenés el otro lado de la foto, ¿no? El tema del protagonismo que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en el momento de renacionalizar YPF, el plan gas de la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández y hoy la concreción del gasoducto, donde va a estar Sergio Massa presentándolo. Quería con Juan José compartir algo, Juan José Carvajales, que tiene que ver con esto que estaba explicando él y que también lo podemos ver en un mapa ahora, cómo es el trayecto de esos gasoductos. Ahí tenemos en amarillo la parte que está inaugurándose hoy, el resto que se ve en rojo es el Neuva 2 del que nos hablaba recién Juan José Carvajales. El gas tiene una particularidad, complementame Juan José si me equivoco, sí, pero que es, como no es un producto que se pueda, es muy importante como insumo para la industria, para el uso residencial e inclusive para las centrales térmicas que utilizan el gas. Pero como no es trasladable, cuando no está cerca de esos gasoductos, es muy difícil acceder a eso. Por eso no todo el país tiene la misma condición. Y en la medida que vas haciendo gasoductos que van uniendo el país, le vas dando la posibilidad a otras regiones a que se integren a ese beneficio. Estás hablando, ¿no?, del hecho que para algunos es tan sencillo y está tan naturalizado de tener gas natural en tu casa, ¿no? Hay regiones todavía que tienen algún impedimento. Gas natural por redes estamos hablando. Gas natural por red. Estas obras lo que permiten es ir creando un anillo. Lo mismo que hablamos en energía eléctrica, ¿sí? Que te da esa seguridad de que si te falta por un lado podés complementar por otro, o si se te cae una línea eléctrica. Entonces, ir cerrando ese anillo te da más eficiencia y seguridad a todo el sistema. Tenemos un 60% de la población hoy conectada a redes de gas natural. Bien. El resto tiene garrafas, cilindros, ¿sí? Lo que se llama GLP, gas licuado del petróleo.
Esta es una obra de gran porte, de ingeniería, de construcción, una obra de infraestructura, son 36 milímetros el diámetro, pero hay obras menores que son gasoductos regionales. Esos gasoductos se están llevando adelante en La Rioja, en Santa Fe, en la costa bonaerense. Hace poquito se inauguró una en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que va a permitir que de esos troncales salgan ramales y después conexiones ya a las localidades y en última instancia a los hogares y a las empresas. Atrás de esto está la posibilidad de una transformación del sistema productivo en cuanto a desarrollo, porque el gas evidentemente es un recurso mucho más barato que otras alternativas. Sí, y menos contaminante, claro. Y más fácil desde el punto de vista de la logística. El gasoil, por ejemplo, que usa Camesa para generar energía eléctrica, va por camiones o por barcos. Entonces, si vos lo tenés en gasoductos, es mucho más simple. Ahora, contanos un poquito la importancia que tiene que el Estado mantenga la administración del gasoducto y del producto en sí, y esto no se deje librado a un mercado privado abierto donde, por ejemplo, lo que te pueden pagar cuando exportás es mucho más caro que en realidad cuál es el costo y por lo tanto te podría arrastrar todo el precio para el productor nacional o para el consumidor nacional muy para arriba. En vez de beneficiarse con un costo más barato, de energía más barata, se vería perjudicado por un costo más alto. En esto es muy importante cuál sea el rol del Estado. Exactamente. Nosotros tenemos un marco regulatorio que viene desde los años 60, que privilegia el mercado interno, ¿sí? Y que tiene como objetivo lograr el autoabastecimiento, que implica satisfacer toda tu demanda local con tus propios recursos, si es que los tenés, y Argentina los tiene. Entonces, el gran desafío es desarrollar la potencialidad de esos recursos para acceder a la demanda y, como decíamos recién, generar nueva demanda. Sí. Residencial, industrial, eléctrica, etc. Ahora bien, ¿cómo se lleva adelante esa infraestructura? En los 90 estaba pensado que lo hacían los privados con tarifa. Eso funcionó un tiempo, luego derivó en la crisis de 2001. El problema es si esas tarifas después se pueden pagar y si las empresas tienen una rentabilidad tal que tengan incentivos para invertir. Luego todo eso se desvirtuó y las inversiones las tuvo que hacer el Estado. Entonces, en los años 2000 vimos que toda la obra pública la llevó adelante el Estado con financiamiento, con fideicomisos, con financiamiento externo cuando consiguió y con fondos públicos. Hoy se da un mix. Lo cierto es que hoy estamos viendo una conjunción de inversión pública e inversión privada para ampliar toda la oferta de energética en gasoductos y en oleoductos. Entonces, yo creo que eso, generar ecosistemas donde pueda haber una articulación público-privada, pero que ganen los dos. ¿No? Que ganen los dos claro. Y que en última instancia baje los costos energéticos para las familias y para la industria, para que la industria sea competitiva y tengamos mayores exportaciones con valor agregado. En una de las últimas apariciones, uno de los últimos discursos, bueno, el discurso de la plaza fue el 25 de mayo de Cristina Kirchner, justamente hacía hincapié en esa necesidad, esbozó 4 ejes y uno de los ejes era esta alianza entre lo estatal y lo privado para optimizar justamente, bueno, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales de nuestro país. Este sería un ejemplo, entonces, una alianza en donde no sea el Estado al servicio de los privados, básicamente. Esto es clarísimo, porque ¿de dónde sale el gas? Sale de los yacimientos en Neuquén que operan empresas privadas junto a YPF. ¿Quién lo va a transportar? Bueno, quien opere ese gasoducto, que va a ser Enarsa. ¿Quién construyó? Enarsa, empresa estatal. Empresa estatal, 100% estatal. Sí. ¿Quién lo construyó? 3 empresas contratistas de Enarsa, pero son privadas. Una de Techín, una de Pampa y otra más. Ahora, ¿quién va a operar ese gasoducto? ¿Será Enarsa o llamará a licitación? ¿Podrá venir un operador privado? Pero digamos, todo eso está organizado por el Estado Nacional, Secretaría de Energía, Ministerio de Economía. Y esa es la importancia. Y no solo esta obra.
de la planificación para las obras que vienen. Ahora, no sabemos quién lo va a administrar efectivamente, digamos, tengo entendido que hay una licitación en curso por parte de NARSA. Se licita. Para que venga un operador privado que tenga expertise. Eso Sí. no tiene nada de malo, se le fija una tarifa y es una operación de mantenimiento como cualquier otra. En el caso, hablaste de planificación, y planificación significa programar a varios años, inclusive las tareas. Algo habló Alberto Fernández, teníamos también, me parece, para compartir en algún momento cuando se hace la presentación del Plan Gas. Pero vamos a eso, y después nos contás un poquito, porque yo tengo en mis manos un libro del cual sos autor, el Plan Gas, y nos vas a poder contar un poquito más del tema de la planificación y la obligación que deberían tener los próximos gobiernos para mantener esto y no hacer un corte, ¿no? Porque estamos a meses de un cambio de gobierno. Políticas de Estado más allá del signo político, ¿no? Exactamente. Del gobierno. Si querés pedimos a... Sí, dale, la compartimos. Compartimos a Alberto Fernández. Esto fue en el año 2020 cuando se presentaba el Plan Gas. El Plan Gas supone muchas cosas. Supone que YPF también remonte su vuelo. Este plan le va a permitir a YPF que en los próximos 3 años hacer una inversión, me dijo Sergio, de 1.800 millones de dólares. ¿Está bien, Sergio? 1.800 millones de dólares. Y esto es YPF, no quiero pensar las otras empresas que también en distintos lugares de la Argentina y aquí mismo en Vaca Muerta puedan sumarse a este plan de desarrollo. Significa más trabajo, pero significa, por sobre todas las cosas, trabajar para garantizar el gas que la Argentina necesita para vivir y para producir. Y dejar de pensar en que tenemos que importar gas, que son divisas que se nos van y por las que Martín no sabe lo que sufre. Y todos sufrimos. Pensar en que tengamos el gas suficiente, los argentinos, producido en Argentina, es una enorme tranquilidad. Es una enorme tranquilidad, por eso hace muy bien Omar en destacar que esto no es un gasto, esto es una inversión. No es un gasto, es una inversión. Bueno, eso también todo un concepto, ¿no? Una idea a la que esbozaba el presidente Alberto Fernández. Estamos atentos, haciendo una previa, esperando a la inauguración del gasoducto en Salliqueló. Se entiende que en unos minutitos nada más vamos a estar transmitiendo en vivo con la presencia del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta, estará allí Sergio Massa, por supuesto. Cuentan que va a estar Máximo Kirchner. Vamos a ver a los gobernadores de esas provincias que ya están en el lugar, intendentes, en fin. Es un acto realmente histórico el que hoy tiene lugar allí en Salliqueló. Y aquí estamos con Rulo de la Torre y Juan José Carvajal. Rulo, le preguntabas puntualmente por este libro. Exactamente, porque este Plan Gas que se anunció en 2020, en principio era 2020-2024, ahora se extendió hasta 2028. Quisiera que nos cuentes un poco, Juan José, acá hay un libro, tengo un libro del cual es autor. De paso lo recomendamos para los interesados en el tema. Este me lo quedo yo, aviso. Ah, bueno, está bien. Tiene la dedicatoria. Bien dedicado y todo, muy bien. Pero también me decías que se puede consultar, está en internet o por... Sí, ese libro está editado por la Universidad Nacional de José C. Paz y es de libre acceso en la página de la universidad, de la editorial, así que los invitamos a conocerlo junto con el de Empresas Públicas. Yo soy autor del libro, pero el Plan Gas... Plan Gasar 2020-2024 fue una política pública llevada adelante por la Secretaría de Energía y el entonces Ministerio de Desarrollo Productivo liderado por el exministro Matías Culfas. Yo formé parte de ese equipo, éramos una serie de técnicos de la Secretaría de Energía que pensamos un programa para estimular la producción de gas natural en nuestro país. Es un programa tributario de otros que hubo antes, la resolución 46 dijimos hoy, los planes gas del año 2013. Y lo que se intentó aquí como novedad es revertir el declino que se estaba produciendo ya desde mediados de 2015, porque si bien teníamos los recursos en Vaca Muerta, no había inversión y el precio había caído estrepitosamente, por lo tanto no aparecía esa producción de gas que necesitaban las casas, las industrias, etc. Y este plan a la vez lo que ideó fue un mecanismo para que el usuario residencial pagara lo que podía pagar, entonces el Estado se hacía cargo de la diferencia. Pero a la vez le dio a los productores la chance de conseguir clientes, porque si no, yo estimulo el gas
y después no sé a quién venderlo, Claro. entonces lo malvendo para conseguir clientes. ¿Y qué le dio? Le dio a los usuarios residenciales a través de las distribuidoras y Camesa, que es la que compra el gas para la generación eléctrica, y a la vez gas para las industrias. Y eso en un plazo de 4 años. Entonces le dio previsibilidad a la inversión. La producción de gas a partir de mayo de 2021 pega un repunte muy significativo con YPF a la cabeza. Y este gobierno, ya con nuevas autoridades del Ministerio de Economía, deciden extender ese plan por 4 años más a un precio que es de $3.50 al millón de BTU, que es la unidad. Ese precio luego de la guerra, cuando comprábamos estos barquitos, Sí. pasaron a valer 40, 45 Una locura, dólares. sí. Hoy volvió a bajar, pero lo que implicó poder poner moléculas de vaca muerta en el sistema fue reemplazo directo de ese gas que se volvió carísimo. Bien. Y ese plan gas hoy es, digamos, es la llave para entender lo que está pasando y que se va a anunciar. Hay tanto gas en Neuquén que necesitamos ampliar, extender las redes de infraestructura, porque si no sería hacer un caño que no se puede llenar. Claro, Sí, bueno. un apunte nomás, este gas que viene, el gas licuado que viene por barco, bajó, pero bajó a $17 Claro, lo que no, se está no, pagando. no a 3, a 10. Claro, Hoy cuesta está 3,50. 12, 10 dólares, Sí, pero pero- sabemos que eso es una Sí, las fluctuante. últimas licitaciones dan un promedio de 17 que pagó Camesa para... que pagó Camesa. Después vamos a hablar del precio de gas, porque